finanzas, que no, que nuestras cifras son alegres, pero cada vez que está la cuenta pública del gobierno de la ciudad, pues los números nos dan la razón. No se trata de que se genere aquí un falso debate. Queremos, porque además la situación en la ciudad lo amerita, que el secretario de Finanzas, el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, verdaderamente hagan oídos a esta propuesta y le destinen el recurso que se merecen los damnificados de la Ciudad de México. Hay un clamor popular para que quien perdió todo en este sismo no se le ofrezca un crédito, porque un crédito no le resuelve la problemática a quien ya había pagado su departamento, a quien tiene probablemente hoy no tiene los ingresos que tenía cuando adquirió ese departamento y que ahora le digan endeúdate otros 20 años para pagar lo que ya habías pagado, para regresar a obtener lo que ya tenías, que era un patrimonio, que era un lugar donde vivir y donde tener tranquilidad en la familia. Entonces, creemos que con este recurso, con este monto, se pueden atender todas las demandas de quien perdió todo, de quien perdió su negocio, de quien tiene la necesidad de reconstruir parcialmente su vivienda, porque sería un fondo que ayudaría a todos los damnificados en la Ciudad de México. Le voy a dar la palabra al diputado Vidal Llerenas para que amplíe la información que tienen allá en la Cámara de Diputados y después al presidente de nuestro partido, Martí Batres. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero reforzaría algunos datos. Obviamente el tema de que el gobierno de la ciudad tiene un fideicomiso de 9.441 millones de pesos, fruto en realidad de lo que estamos hablando, de que ha habido muchos mayores ingresos de los esperados, de los programados por el gobierno. Siempre se espera más y ya se sabe, el gobierno quiere subestimar los ingresos para después tener márgenes de acción y parte de estos márgenes son fideicomitir recursos. Entonces, en estos años, fideicomitió 9.441 millones de pesos. Uno esperaría justo para usarlos en esta situación y no ofrecer solo alternativas de crédito a las viviendas, sino tener un plan propiamente de vivienda y también estar invirtiendo en recuperar la infraestructura pública perdida, reactivar la economía, etcétera. Se puede usar 30% de este fondo con las reglas actuales, pero se puede usar 100% del fondo con un cambio legislativo, como el que se decía, pero incluso cambiando reglas secundarias de la propia administración pública, es decir, que lo impide usar 100% es la propia reglamentación interna. Entonces, es perfectamente posible y de hecho es una irresponsabilidad no estar usando ya en este momento este recurso. El año pasado, efectivamente, al gobierno, además de lo que fideicomitió, le sobraron 11,000 millones de pesos. En 2015 le sobraron 12,000 millones de pesos. En 2014 le sobraron 13,000 millones de pesos. Es muy probable que el gobierno de la ciudad tenga subestimados los ingresos en cantidades similares. Por lo tanto, también es irresponsable ante un fenómeno que va a suceder, como ha sucedido el resto de los años, tener muchos miles de millones de pesos más de lo presupuestado, pues no destinarlo a un programa mucho más amplio de emergencia. Tan va a suceder que sucedió, hay que ver la tendencia de los ingresos hasta este momento. Si uno, por ejemplo, analiza el gasto de solamente 4 recursos, los de crédito, los fiscales relacionados con obra pública, el FAFEP, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades, y el Fondo de Capitalidad, uno encuentra que hay casi 12,500 millones de pesos no gastados en todos estos fondos. Es sumamente difícil que a lo largo del ejercicio se puedan gastar, además, pues las oportunidades de reorientación de gasto que hay, es decir, algunos proyectos podrían cambiarse hacia los proyectos relacionados con el sismo. Nuestro punto es que hay una cantidad importante de recursos que tiene el gobierno de la ciudad que no está usando
para la reconstrucción y que solamente está ofreciendo alternativas parciales a las personas que han resultado afectadas, y esto no es posible. Es decir, esto no es cuestión de dinero, es cuestión de falta de voluntad del gobierno de la ciudad para resolver. Esto tendría que ser complementado, como lo hemos hecho, como lo hemos dicho en la Cámara de Diputados, también con asignaciones importantes del gobierno federal a la Ciudad de México. Hasta este momento el gobierno federal solamente ha ofrecido el tema de los créditos, que es una solución parcial para cierto tipo de personas, pero no es una solución general. Hasta este momento tengo entendido que no se ha activado la entrega de recursos, al menos del Fonden. Hubo incluso una declaración del director general de Protección Civil en el sentido de que no podía haber Fonden en la Ciudad de México porque no había pobres en la Ciudad de México, cosa que no es verdad, ni las reglas son exactamente la que dicen eso, ni es verdad que no haya personas en situación de pobreza en la ciudad. Habría que decir que en 2010 sí hubo una asignación de recursos y ejercicio de recursos del Fonden como resultado de lo que sucedió en la zona del Arenal en Venustiano Carranza. Es decir, sí hay un antecedente inmediato, y el gobierno federal también tiene posibilidades importantes de reasignación de recursos. Así lo hemos propuesto en la ley de emergencia que pusimos a consideración de la Cámara de Diputados. Los tiene en virtud de los remanentes de operación del Banco de México, que en estos años han llegado a los 300,000 millones de pesos, y 100,000 millones de pesos fueron fideicomitidos también para una situación de emergencia, en un fideicomiso de estabilización. Entonces, de entrada, el gobierno federal tiene ya guardados 100,000 millones de pesos que se supone que son para este tipo de ocasiones, más un programa de austeridad que no ha hecho el gobierno, y tan solo en el fideicomiso del aeropuerto y en las asignaciones de gasto no gastadas en el aeropuerto, pues hay más de 60,000 millones de pesos. También por parte del gobierno federal, más que un problema de recursos, hay una falta de voluntad de poder ofrecer una solución amplia para la reconstrucción. Se limita solo al tema de créditos y básicamente pues no existe el interés de apoyar a la ciudad. Gracias.